Hace unos 4 meses dejé mi trabajo como médico para dedicarme al 100% a YouTube. Y hoy también dejo mi primer canal, con más de 230.000 suscriptores, para empezar de cero en esta cuenta nueva en la que me siguen un total de 77 personas a día de hoy. Y una de ellas soy yo misma. En este vídeo te cuento cómo he llegado hasta aquí, cómo YouTube ha cambiado mi vida en tan solo unos meses y, lo más importante, cómo puede cambiar la tuya. Pero empecemos por el principio. Os voy a contar por qué dejé la medicina después de 10 años de estudio y trabajo duro. Veréis, en 2021 me fui de España para Reino Unido para empezar mi residencia médica allí, ¿no? Lo que sería el MIR, pero en Inglaterra. Y lo hice por varios motivos. Primero, porque mi pareja en ese momento era de allí, así que tenía sentido. Y luego también buscando nuevas experiencias, buscando mejorar mi inglés, y también porque creía que las condiciones laborales a nivel de calidad de vida, sueldo, trabajo, serían mucho mejores allí. Y realmente así fue. Pero ¿qué pasa? Que este primer año de médico en training, de residencia, me hizo darme cuenta de muchas cosas. Y es que sobre el papel, ser médico era fantástico, tenía un trabajo interesante, nunca había 2 días iguales y sobre todo podía tener un impacto positivo en la vida de las personas, podía ayudar a las personas y eso para mí era muy gratificante. Pero pronto me di cuenta de una cosa, y es que el estilo de vida de un médico, sobre todo de un médico en training, ese estilo de vida que yo llevaba, empezó a chocar frontalmente con lo que yo en ese momento estaba empezando a valorar en mi vida. Pasé muchas horas en urgencias y otras muchas más en oncología, y para los que no seáis del mundillo o no estéis al tanto de todos estos términos, oncología es el cuidado, el manejo de los pacientes con cáncer. Pues a raíz de pasar tanto tiempo con esos pacientes, ¿no? Y ver tantas desgracias, tantas cosas injustas, cambié el chip. Todas las cosas que hasta ese momento me habían parecido importantes, de repente ya no lo eran tanto, ¿no? Todo lo, por ejemplo, yo que sé, el prestigio, el éxito profesional, el reconocimiento, por así decirlo, empezaron a tener menos importancia, ¿no? Digamos que empecé a valorar cosas que hasta ese momento no me había planteado tanto. Y eso creo que fue a raíz de pasar tanto tiempo y de conocer a tantas personas, pues que desgraciadamente ya no tenían la condición física para disfrutar de su tiempo y de su salud como ellos hubieran querido. El caso es que, bueno, a partir de todo esto empecé a tener como este pensamiento o esa, bueno, constatación, ¿no? De que la vida es muy corta y de lo que realmente me importaba, ¿no? Que era tener la salud, el tiempo y sobre todo también la libertad de disfrutar de ella al máximo. Y claro, todo eso chocaba bastante con lo que se entendía por una carrera en medicina, ¿no? Una carrera muy sacrificada, muy demandante, muy exigente, que a ver, no digo que los médicos lo tengan especialmente mal, estoy segura de que hay muchas otras carreras muy exigentes, muy demandantes, bueno, que te consumen, ¿no? Hasta cierto punto, pero bueno, yo la que he vivido pues es la de médico y por tanto es la que conozco y de la que puedo hablar. He tenido otros trabajos, he trabajado en supermercados, en, bueno, tiendas de electrónica, he sido emprendedora, he hecho muchas cosas, pero bueno, la medicina es, bueno, ha sido mi trabajo más largo, por así decirlo. Así que es de lo que puedo hablar. Y bueno, todo esto me llevó a, en 2022, dejar un poco el training formal, la residencia formal, y pasarme a ser lo que se llama en Inglaterra un locum doctor, ¿no? Que básicamente es alguien pues un poco como un mercenario, ¿no? O un freelancer, por así decirlo, pero en el mundo de la medicina. Digamos que yo tenía una aplicación en el móvil a partir de la cual pues yo podía ir escogiendo mis turnos y bueno, eso tenía su parte buena y su parte mala. La parte buena es que tenía control prácticamente total sobre mi tiempo, es decir, ellos anunciaban desde el hospital unos turnos, yo podía elegir si hacerlos o no, podía elegir dónde trabajar, en qué departamento, con qué equipos, qué horas, ¿no? Podía elegir pues no hacer ningún fin de semana si no quería, ningún turno de noche. También tenía la ventaja de que esas horas, como eran horas que, digamos, eran un poco críticas, ¿no? Eran gaps, huecos que había que cubrir, pues se pagaba bastante más por esas horas, por trabajar esas horas. Con lo cual empecé a ser completamente dueña de mi tiempo, me pagaban más por cada hora de trabajo y me podía montar un poco el calendario como quería. Esto también tenía sus riesgos y es que, bueno, si por lo que fuera un mes no había turnos o se necesitaba menos gente, pues podía quedarme sin trabajo y luego pues se me ponía enferma o me rompía una pierna, lo que fuera, y no podía trabajar, pues tampoco tenía esa baja pagada, ¿no? Y por supuesto vacaciones pagadas. Entonces, bueno, tenía como su lado más arriesgado y su lado pues más de, wow, estoy haciendo lo que me gusta, estoy siendo médico, pero un poco más bajo mis términos y bueno, teniendo el descanso que necesito. Esto pues me permitía irme de viaje cuando quería, volver a España a ver a la familia, tener las navidades 100% garantizadas en casa, es decir, tenía muchas ventajas. Y así estuve casi 4 años, más o menos hasta, bueno, de hecho hasta septiembre de 2025. Pero claro, esta situación tenía una serie de problemas. Uno ya lo he comentado y es el tema del riesgo, ¿no? En cualquier momento pueden dejar de haber estos turnos y pues una persona como yo se hubiera quedado sin trabajo, ¿no? Aunque era poco probable porque esos espacios, esas horas sueltas siempre existían porque es imposible planificar al detalle, ¿no?
todas las horas de todas las personas en un hospital tan grande, sobre todo como el que, bueno, en el que yo trabajaba, ¿no? Que éramos más de 10.000 personas trabajando. Entonces, bueno, esas horas siempre hubieran existido, ¿no? Pero el otro peligro que había es que el gobierno, a nivel nacional, estaba empezando a apretar a los hospitales para reducir gastos, porque digamos que todo el presupuesto del sistema sanitario se estaba saliendo un poco del tiesto, ¿no? Entonces empezaron a apretar a los hospitales para ir reduciendo gastos. Y como yo y toda la gente que hacíamos algo parecido a mí cobrábamos más que el resto, pues digamos que éramos el target evidente, ¿no? De, bueno, por dónde empezar a recortar, ¿no? Y a pesar de que las horas que nosotros hacíamos eran importantes y si no se hubieran hecho, se hubieran dejado sin cubrir, pues digamos que se empezaron a dejar esos huecos. Se empezó pues a apretar más a los que estaban como fijos, ¿no? Estirar un poco el chicle en general a ver qué podemos conseguir y bueno, como sabían que esas personas no podían bajo ningún concepto irse a casa a su hora y dejar a un paciente tirado, porque hubiera venido uno, el colegio de médicos, a echarles la bronca o a quitarles la licencia o algo peor, y dos, sus jefes a acusarles de que no son team workers y que obstaculizan las cosas y que no están comprometidos y cosas de esas, pues bueno, como se sabía que el médico suele ser así, ¿no? Y no importa estirar el chicle porque vas a dar todo lo que puedas, aunque salgas 5 horas tarde y no te las paguen y acabes muerto y odiando tu vida, pues bueno, esto no lo llegué a ver, pero cuando empezó todo el tema a nivel de la prensa, a nivel del gobierno, ¿no? De ir reduciendo esos gastos, pues pensé, yo voy a ser de las primeras, ¿no? Yo y todas las personas que hacemos lo que hacemos, ¿no? Que hacemos estas horas sueltas. Y luego el otro problema que tenía es que, bueno, con lo que yo estaba haciendo no había ningún tipo de progresión laboral. Es decir, sí que había formación, porque al final si se hace algún seminario, alguna sesión práctica, algún tipo de cosa dentro del hospital, en el departamento en el que tú estás, puedes asistir, no te dejan fuera, pero sí que es verdad que no tienes como ese training pathway establecido y que vayas como subiendo de nivel, ¿no? Y al final pues vayas completando esa residencia. Eso dentro de lo que yo estaba haciendo no existía, con lo cual yo sabía que si seguía haciendo lo que estaba haciendo me iba a quedar como peón toda la vida, ¿no? No iba nunca a hacer cosas como de más nivel, ¿no? De aprender cosas nuevas y estar técnicamente y legalmente cualificada para hacerlas. Entonces, bueno, este era un sacrificio que o tenía que hacer, asumir el riesgo de, uno, quedarme sin trabajo, de que el gobierno pues apretara más a los hospitales y que dejasen de ofrecerse esas horas, y luego pues el tema de la progresión laboral, ¿no? Si yo quería seguir siendo médico tenía que quedarme con eso, ¿no? Y la otra opción pues era buscar alternativas. Entonces, bueno, lo estuve pensando muchísimo, fue una decisión bastante meditada, pero al final lo que, digamos, decantó la balanza fue que yo veía a mis jefes, o sea, las personas en las que yo podría haberme convertido, de pasar por toda la residencia, ¿no? De pasar por todos los aros de la residencia, y no veía que su vida fuese algo que yo quisiera para mí misma, ¿no? Digamos que eso fue lo que decantó un poco la balanza hacia pensar en otras alternativas, en otros caminos. Pero claro, no basta con saber lo que no quieres. En algún punto tienes que lanzarte y probar otras cosas, probar alternativas. Y yo tuve la suerte o la desgracia, según como lo mires, de saber, de conocer que había otras alternativas viables a ser una esclava del sistema, ¿no? A estar en esa rueda de hámster de la residencia médica. Y eso fue porque tuve varios contactos con estas vidas alternativas. El primero de ellos, el que recuerdo como, ¿no? El punto en el que digamos que se me encendió la bombilla por primera vez fue cuando descubrí el blog de ese señor que se llama Ángel Alegre, que era ingeniero informático en Microsoft, en no sé dónde, en Seattle, me parece, en América, y lo dejó para empezar un blog que se llama Vivir al Máximo, que aún está activo, y empezar pues a ganarse la vida por internet con diferentes modelos de negocio. Este digamos que fue mi primer aha moment de decir, ostras, hay alguien que ha dejado su trabajo, un trabajo seguro, bien pagado, que cualquier persona en su sano juicio querría, para empezar algo que parece como muy, ¿no? Etéreo, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? De ganar dinero por internet. Mi segundo aha moment fue cuando mi expareja, que había estudiado Derecho y tampoco quería una vida convencional, ¿no? Hacerse abogado, juez, lo que fuera, empezó a vender sus apuntes de la carrera por internet. Creó un blog, empezó a, digamos, vender todas esas notas y bueno, eran apuntes que había decentado en una tarde y él los estaba vendiendo una y otra y otra y otra vez. Y era como, ¿sabes? El momento de decir, ostras, has adecentado unos apuntes en 3 horas y los estás vendiendo, revendiendo, revendiendo y estás ganando más dinero que yo, que en ese momento trabajaba en Carrefour vendiendo videojuegos, me pagaban el salario mínimo, minimísimo. Pues claro, ese fue como otro
aha moment, ¿no? Para mí. Y luego llegó el tercero, y el tercero llegó cuando estaba de Erasmus en Suecia, estaba ya en el último año de carrera, y conocí a Ali Abdaal, conocí a otro médico en Reino Unido, justo en el país en el que yo ya me estaba planteando ejercer, y vi este vídeo sobre lo que ganaba siendo médico versus lo que ganaba con otras fuentes de ingresos, mayoritariamente por internet. Y en ese momento, él lo que proponía, luego más tarde él mismo dejó la medicina, pero él lo que proponía en ese momento, y para mí tenía muchísimo sentido, era alternar el tema de la medicina, ser médico, tener un trabajo normal, con el tema de tener un canal de YouTube, una marca personal, ingresos pasivos o medio pasivos por internet, ¿no? Y para mí eso tuvo muchísimo sentido, ¿no? Porque pensé, wow, no tengo que arriesgarme a dejarlo todo, ponerlo todo del revés. Puedo seguir siendo médico, trabajar a tiempo parcial, hacer más o menos lo que me gusta y luego además pues tener como mi proyecto creativo aparte que me genere ingresos y que me dé pues esas opciones, esa libertad, ¿no? Esas alternativas, ¿no? Que si en algún momento algo falla o no me siento, no estoy bien en el trabajo, pues pueda decir, mira, me cambio y me da como esa libertad, esa seguridad, ¿no? Y esas opciones. Entonces, bueno, para mí eso fue otro, bueno, mi tercer aha moment y ya el definitivo. Así que nada, esa misma semana, porque yo siempre he sido de pensar poco y actuar y luego ya darme la torta y lo que sea, esa misma semana ya empecé mi canal. En un principio yo pensaba que iba a ser un canal más de medicina, más nicho, pero bueno, las cosas se fueron dando y acabó siendo pues un canal de desarrollo personal, productividad, estudio, un canal mucho más amplio. Todo esto, como os decía, pasó durante el último año de mi carrera. Y la verdad es que, bueno, el canal fue bastante bien, creció bastante rápido y a mí en un primer momento me gustaba mucho lo que estaba haciendo, ¿no? Porque, bueno, aún estaba en ese mood, ¿no? De la medicina, de tener el trabajo como médico, etcétera, etcétera. Pero, bueno, como os comentaba al principio, en cuanto me mudé a Inglaterra y empecé a trabajar como médico y empecé como a ver la realidad y a ser consciente de todas aquellas cosas que hasta ese momento no me había planteado, pues digamos que mis prioridades fueron cambiando y de repente me di cuenta, a través de varias crisis de identidad con el canal y tal, de que había llegado a un punto en el que ese canal, el hablar de estudio, el hablar de medicina, de todas esas cosas, era como que ya no me interesaba tanto, ya no estaba en esa etapa, ¿no? De mi vida. Tuve como un momento de decir, ostras, he construido todo esto y es como que ya no me representa. Así que durante esos primeros años como médico en Inglaterra tuve bastantes parones, tuve bastantes momentos de dejar el canal de lado, de plantearme si dejarlo definitivamente, pequeños intentos de redirección, ¿no? De volver a empezar, pero era como que ya no era lo mismo. Y fue entonces cuando me lancé a probar algunas cosas nuevas. Y una de ellas fue este otro canal que empecé esta vez en inglés, porque quería lanzarme con algo que pudiera ver todo el mundo y que además era sobre un tema que en ese momento me estaba empezando a interesar muchísimo, que era todo el tema de la marca personal y de generar ingresos por internet, ¿no? Y bueno, este canal la verdad es que fue bastante bien, desde un principio fue súper, súper bien. Lo moneticé con solo 4 vídeos, obviamente ya tenía la experiencia del canal previo, ya sabía qué es lo que había que hacer, cuáles eran las teclas que tenía que tocar y mi idea inicial con este canal era ayudar sobre todo a otras personas, personas normales como yo, ¿no? Personas con trabajos, personas que nunca habían tenido quizá una marca personal o no se habían lanzado con la creación de contenido, pues quería ayudarles a lanzarse, ¿no? A empezar y darles como todo ese conocimiento que yo había adquirido a través de mi propia experiencia, ¿no? De hacer crecer un canal y hacerlo exitoso, ¿no? Pero curiosamente, no sé cómo, empecé a hacer como asesorías, ¿no? Ayudando a gente a crear todo esto y las primeras personas o de las primeras personas que me contactaron, pues fueron personas con canales muy grandes, una persona con un canal de 400.000 suscriptores, con un negocio ya funcionando, otra persona con todo un equipo de media en Abu Dhabi, increíble, con más de, yo qué sé, como 6 millones de suscriptores solo en YouTube. Era como que la gente que ya sabía de todo esto estaba aprendiendo algo de mí. O sea, para mí eso fue como wow. Y también empezaron a contactarme personas que, bueno, no me contrataron como estratega digital ni nada por el estilo, pero que eran personas muy conocidas que yo seguía, ¿no? En el mundo pues, de YouTube y de las redes sociales, marca personal, etc. Y la verdad es que fue bastante, bastante guay. Y mientras todo esto ocurría, llegó mi siguiente oportunidad. Y es que un día abrí Instagram y me encontré con un mensaje de una persona que había conocido unos años antes. Una persona que había trabajado con Ali Abdaal, y de eso le conocía yo, pero que además era el CEO de una de las agencias más exitosas, más importantes de creación de contenido, sobre todo en YouTube, para creadores de contenido educativo. Y la verdad es que yo cuando vi ese mensaje, en un primer momento no pensé nada, porque bueno, era como el tercer o el cuarto mensaje que recibía en ese momento de personas del mundillo, ¿no? De YouTube que yo conocía y que bueno, querían conectar y simplemente pues compartir ideas, ver en qué nos podíamos ayudar y cómo podíamos colaborar.
Así que yo no pensé nada, pero bueno, esta persona me ofreció una llamada, me ofreció conocernos, yo me lancé, como con todo, y en esa misma llamada me ofreció un trabajo como directora creativa de canales YouTube de personas súper, súper top. Estoy hablando de gente muy, muy, muy conocida. Y bueno, en ese momento fue como un poco shock, ¿no? Era algo que yo no me había planteado nunca, trabajar de esto, ganarme la vida de esto. Me contrataron y hasta aquí. O sea, es lo que estaba haciendo hasta el día de hoy. Y ha sido una oportunidad magnífica, primero para entrar en contacto con verdaderos ganadores, el top 1% de YouTube como plataforma educacional, y bueno, aprender muchísimo sobre la plataforma y rodearme de personas pues que solo buscan que ser mejores, que yo hasta este momento, o sea, no había tenido este círculo. Y es que la creación de contenido ya lleva unos cuantos años entre nosotros, pero realmente es el futuro. Es una industria que ha ido creciendo año tras año hasta alcanzar los 205 billones americanos de dólares en 2024, y lo mismo ocurre con todo el tema de la educación online. El mundo está cambiando. Tener una carrera, que para nuestros padres era como tener ese salvavidas, esa garantía, a día de hoy ya no te garantiza nada, salvo profesiones reguladas, ¿no? Quieres ser médico, quieres ser ingeniero, arquitecto, profesiones para las que necesites un certificado, ahí no me meto. Pero para todo lo demás, la educación superior se está volviendo cada vez más prescindible. Y las redes sociales, en cambio, se están volviendo los nuevos escaparates. Ya no es tanto tu currículum, ¿no? Es tu marca personal, la presencia que tengas en alguna red social, ya sea LinkedIn, ya sea Instagram, ya sea YouTube. Las redes sociales son los nuevos escaparates. Si no estás en alguna de ellas, te estás cerrando muchas puertas. Y esto no es solo para influencers, para personas que hacen bailes por internet, ni mucho menos. Yo en mi vida he hecho ningún baile. Esto es para médicos, para arquitectos, para consultores de imagen, para entrenadores personales, dueños de restaurantes, psicólogos. Cada vez más gente se está moviendo para tener una presencia online. Uno de mis clientes, que tiene casi 60 años, tiene la vida completamente resuelta, es multimillonario, ha trabajado en un montón de empresas como CEO, como lo que llaman Senior Exec en América, y ahora mismo aconseja, entre otras personas, al CEO de Goldman Sachs, es decir, una persona ahí arriba, o sea que increíble, nunca pensé que conocería a alguien así. Esta persona se está moviendo para crear una marca personal, para estar en YouTube. Luego tengo otro cliente que tiene una empresa de filtros de aire acondicionado que factura más de 250 millones de dólares al año, también multimillonario, la vida completamente resuelta, y está haciendo lo mismo, está empezando en YouTube. ¿Por qué? Pues porque sabe que si un día quiere vender su empresa, esa marca personal, esa confianza que haya construido con la audiencia y con inversores, con el mundo en general, es una baza muy importante para vender su empresa al mejor precio. Estos son solo dos ejemplos. No quiero saturaros con muchos casos concretos, ¿no? Pero que personas así se estén moviendo para ser influencers, creo que nos da una pista muy clara sobre hacia dónde se está moviendo el dinero. Y algo que me asusta es que para cuando la gente normal, la gente de a pie, todos nosotros, nos demos cuenta de hacia dónde va todo esto, ya será demasiado tarde. Por eso mismo he empezado este canal. Veréis, mi agencia, la agencia para la que trabajo, cobra un retainer de más de 5 cifras para llevar la estrategia digital de estas personas tan exitosas, con tanto dinero, tanto poder, ¿no? Pero creo que esta información debería estar accesible para todo el mundo. Creo que todo el mundo debería tener las herramientas, al menos lo básico, para empezar en todo el mundo de las redes sociales y empezar su marca personal, ¿no? Crear esa presencia digital. Al igual que hace siglos saber leer era la diferencia entre ser rico o ser pobre, ¿no? Salir adelante o no. Creo que hoy en día habilidades como, bueno, saber utilizar la inteligencia artificial, saber construir una audiencia, saber atraer la atención en Internet, que es donde está la atención, ya no está en la tele, ya no está en los carteles que ves por la calle, ¿no? Habilidades como estas van a marcar la diferencia en un futuro. Ya lo están haciendo a día de hoy, pero creo que esa diferencia va a ser incluso más acusada en los años que vienen. Las personas que no tengan este tipo de habilidades no van a poder optar a las mismas opciones, al mismo nivel de oportunidad. Así que este canal es mi forma de poner mi granito de arena. Aquí os voy a enseñar a crear y sobre todo a monetizar vuestra marca personal, principalmente por YouTube, porque bueno, es donde yo tengo esa experiencia y el mayor conocimiento, la mayor práctica y mayor resultados, tanto míos como de mis clientes, pero veréis que muchos de los principios que os voy a contar pues realmente aplican a muchas redes sociales, porque al final las personas, la psicología de la atención, de lo que llama la atención y de lo que nos interesa a las personas es un poco la misma en todas partes. Luego también vamos a estar hablando de sistemas, creo que es algo que a raíz también de uno de mis clientes, ¿no? Que está obsesionado con los sistemas, es algo que cada vez me empieza a interesar más, sistematizar todo lo que se pueda
y entre esas cosas la creación de contenido para que encaje en vuestra vida, sobre todo si sois personas ocupadas y si no queréis dejar vuestro trabajo, que es algo que yo nunca aconsejaría hacer, a menos que ya tengáis la vida solucionada por otra parte. Y también vamos a hablar de productividad y un poco pues de cómo mantenernos relevantes en este panorama a nivel general y a nivel laboral, ¿no? Que está cambiando cada día y que cada vez cambia más rápido, ¿no? Cómo prepararnos para el futuro, cuáles son esas habilidades que nos van a mantener relevantes y cómo enfocar, digamos, los meses y los años que vienen para sacarles el máximo partido y estar en la mejor posición para aprovecharse de todas aquellas cosas pues, que van a ir llegando, ¿no? Seguiré hablando de desarrollo personal de vez en cuando en mi canal en español, en mi canal de desarrollo personal, porque es un tema pues, que me sigue interesando, sobre el que me sigo formando. Pero bueno, creo que al menos durante unos meses ese canal va a quedar un poquito en stand-by, va a estar un poco más de lado y sobre todo voy a concentrar todo el tema del desarrollo personal en mi comunidad, en Proyecto 360, que es, digamos, el sitio donde, bueno, ahora mismo estoy súper centrada porque somos un grupo muy majo de personas, muy inspirador, personas que están consiguiendo cosas increíbles con las que me gusta mucho interactuar. Así que si estáis buscando un grupo de personas que os pueda, digamos, ayudar y motivar e inspirar para llegar al siguiente nivel en vuestra vida a nivel general, ya no solo hablo de contenido, pero hay mucha gente que crea contenido en esa comunidad, pues considerad echarle un vistazo, os dejaré el link en la descripción y uniros si os encaja. Nada más por mi parte, quería simplemente hacer una pequeña presentación de este canal y explicaros un poco de dónde vengo, hacia dónde voy y qué es lo que vais a encontrar por aquí. Si os interesa, quedaos, suscribíos y sobre todo compartid este vídeo y este canal con quien consideréis que lo necesita o a quien creáis que le podría servir o que le gustaría.